Vamos a volver a leer Josué capítulo 20 y mientras buscáis Josué capítulo 20, comentaros, podéis buscar, Josué capítulo 20, mientras tanto les voy a comentar que hace unas cuantas semanas entró en mí la curiosidad de saber cómo se hacen los vinos. Entonces, sabiendo que se necesitan un montón de cosas, pero yo quise experimentar en casa cómo es el proceso. Entonces, lo que hice fue comprar uvas, que es la materia prima. También leí mucho acerca de los procesos, de cómo se hacen y de cómo se puede hacer el vino en casa. Entonces, me puse manos a la obra. Compré vino, teníamos una olla grande en casa, así que la utilicé porque era lo que necesitaba, que había gente que no estaba de acuerdo. Pero utilicé la olla, empecé a picar la uva con las manos, no con los pies, si no luego no lo iba a tomar ni yo. Empecé a picar con las manos. También se me decía de que tenía que echarle un poco de levadura, alguna levadura especial para acelerar la fermentación. Pero leyendo vi de que la uva tiene su propia levadura. De hecho, no hay que lavarla para hacer vino, sino que hay que machucarla así como está para que su propia levadura fermente. Cuesta un poco más. Lo que hace la levadura cuando le agregas es que acelera la fermentación, pero su propia levadura hace que fermente. Tarda un poco más de tiempo. El hecho es de que me puse a picar, le agregué porque quería acelerar la fermentación, claro. No quería esperar tanto, no sabía cuánto tiempo iba a llevar. Así que le agregué un poco de levadura y comenzó la fermentación. Tenía que mezclar el jugo de la uva con toda la carne y con toda la piel, tenía que dejarlo allí para que todo eso fermentase. Entonces, luego se separa la parte del jugo, queda abajo y todo lo demás sube y empieza a flotar. Pero tiene un proceso, esto lleva alrededor de unos 4 o 5 días, un poco más también se puede dejarlo, y fermenta. ¿Sí? Y luego tienes que ir separando el jugo de todo lo que es el sobrante. ¿Sí? Tienes que ir colándolo primero de una manera, ir quitando y luego poniendo filtros un poco más finos para poder llegar a sacar solamente el líquido. No es tan fácil, hay que colar muchas veces y luego hay que ir poniendo un filtro más pequeño. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos como esa uva. Nosotros tenemos una levadura en nuestro cuerpo. De hecho, la Biblia habla acerca de la levadura como algo que corrompe. Cuando habla acerca de nuestra antigua manera de vivir, nos dice... ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Quitaos de la vieja manera de vivir, nos dice la Biblia. Entonces, nosotros también tenemos eso en nosotros, aunque no lo vemos. Nosotros no lo podemos entender, pero en nosotros hay algo que no es... No es de la manera en la que Dios nos ha diseñado. El pecado ha distorsionado nuestra manera de vivir y hace que cada vez vayamos a peor. Sin Cristo nosotros iríamos cada vez a peor. El Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, nos está filtrando también. Pero es una obra maravillosa. Ese sacar de toda la porquería que llevamos dentro en nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones pecaminosas, ese filtrar lo hace el Espíritu Santo y también lo hace su palabra.
Lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Y con eso en mente, vamos a profundizar este pasaje, Josué capítulo 20. Y déjame que te lo lea nuevamente, pero esta vez quiero que prestes atención un poquito más. ¿Recuerdan algo de lo que he leído? ¿De qué va más o menos? De la ciudad de refugio. Muy bien. ¿Y quién va a la ciudad de refugio? Los homicidas, sí. Muy bien. ¿Por qué tenían que ir a la ciudad de refugio? Los homicidas. Para esperar que le juzgaran. Sí, pero había algo más que tenían que huir rápidamente. ¿Por qué motivo? Que lo podían matar. Para que no lo pille el vengador de la sangre. Ese va a ser nuestro hilo. ¿De acuerdo? La ciudad de refugio. ¿Quién tiene que ir? El homicida, el que ha cometido un asesinato sin querer, ¿vale? No a sabiendas. ¿Y por qué motivo? Porque el vengador de la sangre lo podía pillar. ¿De acuerdo? Ese va a ser el hilo que vamos a tener en mente. No las subas, ese. Voy a leerlo de nuevo, ¿vale? Y ahora quiero que captéis los puntos principales de cada uno, del lugar de reposo, del homicida y del vengador de la sangre. ¿De acuerdo? Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Voy a hacer una oración para dejar la exposición de su palabra en manos de nuestro Señor Jesús. Señor, queremos rogarte que nos guíes en todo momento en tu palabra. Señor, queremos saber acerca del tema principal de tu palabra, por qué fue escrita, para quiénes y cómo es para nosotros hoy, Señor, cómo aplicarla a nuestras vidas. Queremos vivir una vida de obediencia a ti y darte la gloria y la honra, Señor. Para eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo y te rogamos por eso, Señor. Amén. Muy bien. Como hemos visto, la ciudad de refugio, el homicida y el vengador de la sangre. Las ciudades de refugio eran un lugar que Dios ya había hablado con Moisés y le había dicho que tenía que
poner 6 ciudades de refugio para que cualquier persona que sea homicida sin querer, no queriendo, de hecho la persona que mataba a alguien queriendo tenía que pagar con su vida, y el Señor permitía que el vengador de la sangre le quitase la vida. El vengador de la sangre era un pariente, el pariente más cercano. Se nos habla acerca de una persona que redime a otra en el Antiguo Testamento, y era el pariente más cercano, era el que podía redimir. Si una persona se quedaba en la calle, que perdía todo, o una mujer que no podía heredar la tierra de sus padres, pues podía ser redimida por un pariente más cercano. Entonces ese pariente tenía que redimirla, ayudarla, salvarla de la situación en la que estaba a la otra persona. Pues en este caso el vengador de la sangre también es el pariente más cercano, aquel al que afectaba más esta situación. El pariente más cercano podía ejercer de vengador de la sangre y no le era contado como pecado cuando por causa de un asesinato tenía que matar él a una persona, porque Dios lo estipulaba así en su ley. El hecho es de que cuando una persona mataba a alguien sin querer, imaginaos que están trabajando y se le cae una piedra, se le cae en la cabeza de un compañero y lo mata, pues lo que tenía que hacer es salir urgentemente y buscar una ciudad de refugio. ¿Vale? Esto era lo que tenía que hacer hasta que se aclarase todo, porque si el vengador de la sangre lo pillaba antes de llegar a la ciudad de refugio, podía matarlo y no se le iba a contar como pecado si le mataba. De hecho, si el homicida llegaba a la ciudad de refugio y decidía salir por su cuenta y el vengador de la sangre lo pillaba fuera y lo mata, iba a ser culpa del homicida que había salido sin tener que salir de la ciudad de refugio. Entonces, para esto servía la ciudad de refugio. Lo que tenemos hoy son cárceles, ¿verdad? Y no podemos tomar la justicia por nuestra propia cuenta. El sistema que tenemos hoy para nosotros es una bendición de Dios. El hecho de que tengamos cárceles y que las personas que cometan un delito vayan y estén resguardadas allí hasta que se aclare, o en algún lugar que estén resguardadas, para que nosotros no tomemos la justicia por nuestras propias cuentas. De hecho, muchas veces lo deseamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos en las noticias gente que asesina a un niño, o niños que son desaparecidos, y nos hiere tanto y decimos, ¿pero por qué? ¿O qué haría yo si esto me sucede a mí? ¿Verdad? Lo que menos tenemos es misericordia. Lo que buscamos es la justicia por nuestras propias cuentas, y aún en cosas pequeñas. Cuando alguien nos hace daño y nos sentimos heridos por algo, porque nos han herido realmente, lo que buscamos es justicia, ¿verdad? Queremos hacerla por nuestras propias cuentas. Pues el sistema que tenemos de cárceles y jueces y policías, para nosotros es una bendición de Dios. No tenemos que tomar la justicia por nuestras propias cuentas, sino las calles serían un regadero de muertes. Iríamos cada vez a peor. De hecho, estas cosas se vieron en la antigüedad. Las ciudades de refugio eran un lugar que fue establecido por Dios. Dios es el que ordenó que se estableciesen las ciudades de refugio, ¿sí? Era un lugar donde habitaban los levitas. Hemos estudiado hasta ahora en Josué la repartición de la tierra, y los levitas no iban a tener una provincia, no iban a heredar una provincia, sino más bien se les iba a dar ciudades donde ellos estén, se les iba a dar ciudades entre todos los hermanos de los que se le había repartido la tierra. El motivo es que ellos tenían que ministrar. En los levitas estaban
los sacerdotes, los cantores, la gente que servía en el templo. Entonces ellos iban a estar, por decirlo, desparramados por todo el país para ministrar al pueblo, ¿sí? Y entre esas ciudades que le iban a dar a los levitas estaban las ciudades de refugio. A Israel lo divide el río Jordán por en medio. Entonces iban a ser 3 ciudades de un lado y 3 ciudades del otro lado del río Jordán, para que el que fuese escapando tuviese una ciudad cerca, al norte, en el centro y al sur, para que el que estuviese escapando pudiese ir a cualquiera a la que le quedase más cerca o le fuese más fácil escapar. Eran ciudades, las ciudades de refugio eran ciudades donde vivían los levitas, estas personas que ministraban al pueblo de Dios en las cosas de Dios. Ciudades donde los homicidas podían obtener el amparo, el auxilio, el socorro, ¿sí? Y podían obtener el favor. Ellos llegaban allí, se presentaban ante la puerta y tenían que explicarle a los ancianos de la ciudad lo que había pasado. Entonces los ancianos dejaban entrar al homicida, le daban un lugar para que viviese con ellos, no los dejaban en la calle, sino que le daban un lugar para que estuviese con ellos, para que estuviese con ellos, con la gente de allí, hasta que tuvieran un juicio, ¿sí?, ante la congregación y lo declaraban si ellos debían permanecer allí o tenían que ser echados fuera. Si ellos habían cometido un asesinato en los cuales eran culpables y con alevosía por haber buscado por premeditación, pues tenían que ser echados fuera de la ciudad y el vengador de la sangre podía matarles. Entonces debían estudiar allí el caso, y si fuese un homicida que hizo sin querer, pues entonces podía permanecer allí dentro de la ciudad hasta que ellos fuesen, hasta que el sumo sacerdote muriese, y recién podían salir de esa ciudad y podían vivir en libertad. El tiempo que ellos tenían que permanecer dentro, ¿cuál era? Hasta que el sumo sacerdote muriese, ¿verdad? Ese era el tiempo. ¿Quién determinaba el tiempo? Dios. Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Entonces, hasta que el sumo sacerdote muriese, ellos tenían que estar allí. El homicida. ¿Cuáles son las cosas, los puntos que hemos visto acerca del homicida? Era una persona que mata accidentalmente, ¿verdad? Sin premeditación, sin odio. Podía ser israelita o podía ser extranjero. Esa gracia o esa misericordia no era únicamente para los israelitas. Esto era para cualquiera que viviese en el pueblo de Israel. Podía conservar su vida o podía perderla. Tenía que llegar hasta esta ciudad de refugio. Tenían que huir rápidamente hasta las puertas de las ciudades, ¿sí? Debían tener un juicio, ellos debían de tener un juicio ante la congregación. Voy a hacer un stop aquí. Cuando les comentaba acerca de las uvas, cómo las uvas van fermentando y se va convirtiendo en vino, el zumo, hice aquella comparación con nosotros, ¿sabéis? Para que el zumo de la uva, cuando ya está convertido en vino, vaya teniendo solamente el líquido y se le vaya quitando todo lo que ha fermentado, todo lo que está podrido a causa de la levadura. Hay que ir filtrándolo y hay que ser muy cuidadoso.
Si la persona no lo filtra, esto sigue fermentando hasta que se echa a perder, ¿vale? La obra que hace el Señor Jesucristo con nosotros, la obra que hace Dios con nosotros, es una obra de perfección súper fina, ¿sí? Él va quitando poco a poco nuestros pecados y Él está trabajando cada día en nosotros. Él no se ha quedado al margen mirando a ver qué hacemos nosotros, a ver qué ocurre en nosotros. Él está trabajando en nosotros. Si Él nos dejase un momento de lado a nosotros, nosotros seríamos tan malos como pudiéramos. De hecho, Él no solamente trabaja en nosotros, sino que Él obra en la gente que no cree en Él también. Él retiene la maldad del mundo. Si Él no retuviera la maldad del mundo, esto sería un caos. Si Él no estuviese trabajando íntimamente en el mundo, esto sería un caos. Nosotros, incluidos nosotros también podemos ser homicidas. También podemos, si nosotros no lo hacemos justamente porque estamos siendo retenidos por el Señor. Él trabaja en nuestras conciencias, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestro ser para que nosotros no lleguemos a hacer lo que hacemos. Bastó un poquito de separar su favor de Judas para que Judas se entregara a Cristo. Él podría haber cambiado el deseo de Judas. Él podría haber provocado de alguna manera que Judas se arrepintiese, porque es Dios quien da el arrepentimiento, es Dios quien da la fe. Pero bastó con que Él apartase su favor un segundo para que Judas le entregase. Y tú y yo podemos hacerlo. De hecho, muchas veces deseamos hacerlo. Deseamos hacer cosas que no son correctas. Él apartó su favor un segundo de Caín y mató a Abel. Él apartó su favor del rey de Egipto, del faraón, y el faraón hizo lo que hizo. ¿Acaso no nos dice la Biblia de que Dios endureció el corazón del faraón? También nos dice que el faraón Dios endureció su corazón, pero cuando Dios habla con Moisés le dice: ve, preséntate a él, di que deje salir al pueblo, pero yo endureceré su corazón, porque yo quiero mostrar mi poder allí. Basta con que el Señor aparte su rostro de nosotros, por decirlo de alguna manera, quite su favor de nosotros, para que nosotros hagamos cualquier cosa. Entonces, estos homicidas no son peores que nosotros. La persona que llegaba a matar sin querer, y era un accidente, la persona que llegaba a ser un homicida, no eran peores que nosotros. Nosotros podemos caer en cualquier momento, en cualquier cosa, inclusive a sabiendas. Agradecemos a Dios por estar trabajando en nosotros íntimamente y por estar hablándonos a nuestra mente, por hablar a nuestros corazones, y muchas veces no ponernos en las situaciones en las que nosotros reaccionaríamos de una manera equivocada. Nosotros creemos que nos conocemos hasta el momento en el que nos encontramos en un aprieto, en un ahogo, en una situación muy complicada, y reaccionamos de una manera en la que nos sorprendemos a nosotros mismos. Él hace ese trabajo de una manera impresionante. Él nos va filtrando y su palabra nos va enseñando y nos va haciendo ver los pecadores que somos, el orgullo que tenemos, nos va haciendo ver cada cosa que tenemos y que nosotros debemos reconocerla. Eso es importante, reconocerla, ir a Él, pedirle perdón, pedir perdón a nuestros hermanos si le hemos hecho daño. Todas estas cosas que nos habla Él en su palabra, debemos ser obedientes, porque para eso están escritas.
Dice en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿No hemos hecho esto nosotros alguna vez? ¿Qué opináis? ¿Lo hemos hecho o no? Todos somos hallados culpables de la muerte de Cristo, incluidos los gentiles, no solo los judíos, los gentiles, y con esto abarca a todo el mundo. Todos somos hallados culpables por la muerte de Cristo. Sepa pues, Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, en ese momento estaban en el momento de la Pascua. Ya habían pasado 50 días más o menos de la muerte y resurrección de Cristo. Era la época de Pentecostés, perdón. Entonces se levanta Pedro en su primer discurso y les está hablando a los judíos, pero posiblemente eran judíos que no habían estado cuando Cristo había sido crucificado, pero les está echando la culpa a ellos. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos a lo mejor ni habían estado ahí cuando gritaban todos, crucificadle, crucificadle. A lo mejor no estaban allí, pero reconocieron que Cristo fue crucificado por sus pecados, que ellos fueron parte de los que mandaron a la cruz a Cristo. Nosotros también. Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Veis? No se salva nadie, todo el mundo es culpable de la muerte de Cristo. Y lo enseña la Biblia. Romanos 5:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Fue entregado por quién? Por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió por nosotros, ¿no? No somos nosotros, murió por nuestra causa, no somos nosotros la causa del que Él haya muerto. Primera de Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos somos culpables de la muerte de Cristo. El vengador de la sangre. Hemos hablado que sería el pariente más cercano de la víctima, ¿verdad? Tenía la obligación de ejercer justicia. Mira que dice Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo porque Él vengará la sangre. Está hablando de Dios. Alabad naciones a su pueblo porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Está hablando acerca de Dios como el vengador de la sangre, como Dios. ¿Vale? Déjame que te lea otro pasaje más. Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién es el vengador? ¿A quién le tenemos que dejar? A Dios. Él es el vengador, ¿verdad? Y entrando ya en esto, en que Dios es el vengador, que nosotros no debemos ser el vengador, entonces nosotros somos los homicidas, ¿vale? Dios es el vengador de la sangre. Nosotros somos los homicidas. Nosotros somos los que tenemos la levadura que nos podría hacer cualquier cosa. Podemos llegar a hacer cualquier tipo de maldad, gracias al Señor que Él nos refrena. Podemos conservar nuestra vida o podemos perderla, como el homicida. ¿Qué hay que hacer? Ir a la ciudad de refugio, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, huir inmediatamente a la ciudad de refugio.
y desesperadamente. ¿Veis la urgencia? Hay urgencia en esto. Hay que huir, hay que ir inmediatamente. Hay personas que no se van a salvar. Eso lo sabemos. Les da igual, ¿vale? Pero tú que estás escuchando hoy, si no has ido a esa ciudad de refugio, ves con urgencia. Tenemos que ir rápidamente hasta las puertas del refugio. Tenemos que llegar ahí y debemos exponer nuestros pecados al oído del que es el juez justo, el juez supremo. Tendremos un juicio ante Dios, los tendremos todos, los creyentes y los no creyentes, pero los creyentes tendremos abogado, ¿sí? La ciudad de refugio, nuestra ciudad de refugio es Cristo. Allí es donde tenemos que ir. Nosotros como homicidas, como pecadores, debemos apuntar hacia Él. Es una persona que ha sido establecida por Dios. Así como la ciudad de refugio fue establecida por Dios y les dijo, señalad los lugares donde van a poner la ciudad de refugio, fue Dios quien nos señala a Cristo como el único refugio. De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro refugio? ¿A dónde tenemos que ir? A Cristo. Él es el lugar a donde tenemos que ir para poder conservar nuestra vida. De hecho, hay mucha gente que les da igual y la van a perder. Y es triste, porque muchas de estas personas conocemos, muchas de las personas a las cuales nosotros podemos tener una amistad entrañable y sabemos que se pierden. Nosotros debemos de estar orando, pidiendo al Señor de que obre también en su corazón y predicando el Evangelio, porque sin la predicación del Evangelio las personas no se van a salvar si no escuchan acerca de Cristo. También se nos habla acerca de la ciudad de refugio que habitaban levitas, las personas que ministran al Señor, pues Dios, Cristo, es el ministro en excelencia, ¿sí? No hay mejor ministro que Él, que llevó a su pueblo a los pies del Señor, ¿sí? Ministró todas las buenas noticias de Dios para nosotros. Es el lugar donde los pecadores podemos obtener amparo, auxilio, socorro, favor y perdón. No solo vamos a estar allí, no solo conseguimos allí libertad en Cristo, porque el sumo sacerdote ya ha muerto por nosotros. Los que llegaban a la ciudad de refugio tenían que esperar a que el sumo sacerdote muriera para obtener la libertad. Pero nosotros ya la hemos obtenido por Cristo, porque nuestro sumo sacerdote ya murió. Y dice en Hebreos que murió una sola vez, que solamente hacía falta eso, que Él muriera una sola vez para todos nosotros. Qué hermoso, obtenemos la libertad en ese momento, ¿no? No tenemos que esperar absolutamente nada. No estoy diciendo que vayas a cometer homicidio. No me malinterprete, vas a ir a la cárcel, ¿eh? Estoy diciendo que nosotros como pecadores que somos y que reconocemos, nos acercamos a Cristo y que en Él obtenemos esa libertad de nuestros pecados. La Biblia nos habla de que somos esclavos del pecado, pero en Él obtenemos libertad. En Él obtenemos esa relación que ha sido dañada entre el vengador de la sangre y nosotros, entre Dios el Padre y nosotros. Esa relación queda restaurada y es allí donde obtenemos el perdón. En Él conseguimos la vida. Él es nuestro sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. ¿Sabéis que el vengador de la sangre no es que nos perdone a nosotros así porque sí, ¿verdad? ¿Sabéis que el vengador de la sangre tuvo que matar a alguien en lugar nuestro? Y es que el vengador de la sangre es el que le dio muerte
a nuestro sumo sacerdote. Mirad lo que dice Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Está hablando de Cristo. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El vengador de la sangre tuvo que matar a su propio hijo en lugar nuestro, porque si no, no podíamos obtener esa reconciliación con él. Tenía que haber ese juicio, tenía que haber esa ira de Dios para ser aplacada, y fue aplacada en su Hijo, en nuestro sumo sacerdote. Miren lo que dice Hechos, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad. Bueno, está hablando acerca contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, esto lo he leído, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que le sucedió a Cristo ya había sido determinado por el Padre, ¿sí? Entonces, la muerte de Cristo fue en nuestro lugar, y fue el Dios el Padre quien aplicó su ira sobre su Hijo, nuestro sumo sacerdote, nuestra ciudad de refugio, a donde tenemos que acercarnos para obtener esa libertad. Vamos a darle gracias a Dios por esta maravilla, como Él nos muestra, cómo el Evangelio fue mostrándose en la antigüedad al pueblo de Israel, cuando recién habían entrado en la tierra prometida, y cómo nosotros podemos entender ahora todo esto, y cómo podemos aplicar estas cosas a nuestra vida. Vamos a orar.